Aquí comienza nuestra transmisión, Familia del Rey desde casa, un tiempo de bendición y edificación espiritual, con los pastores Rodrigo Yepes y María Elena Cortés. Toma tu Biblia y tu libreta de apuntes. Bienvenidos. Hola a todos, a los que están en línea y a los que están aquí. Es un honor compartir la palabra del Señor y lo que Él tiene hoy para nosotros. Así que yo les animo a que dispongan su espíritu, no solo su mente, sino su corazón. Y que lo dispongamos porque Dios quiere hablarnos, quiere retarnos, quiere confrontarnos. Porque Él es un Padre, y un Padre bueno siempre quiere que nosotros demos lo mejor y que confiemos en Él. Y en esta semana el Espíritu Santo me ha estado hablando y me ha estado preguntando cuánto yo confío en Él. Y a veces uno dice, sí, yo creo en Dios, yo confío en Dios, hasta que algo sucede. Sí, Dios es bueno hasta que algo sucede. Y puede ser una situación complicada, una enfermedad, una crisis, algo con nuestros hijos, una pelea con un amigo, o que en el colegio no nos va bien, o en la universidad, o que un profesor es complicado, o los que son docentes el curso es realmente complejo. Y hoy vamos a estar hablando un poco acerca de cuando Dios nos dice no. Porque usualmente cuando Dios nos responde sí a lo que nosotros queremos, pues estamos contentos y sí, Dios me ama, mire cómo me responde, sí, Dios me ama, me dio provisión, sí, Dios me ama, sanó, sí, Dios me ama, me dio la respuesta a lo que yo estaba orando. Pero usualmente cuando Dios nos dice no, es que Dios no me ama, es que Dios no me quiere, es que Dios se olvidó de mí. Muchos hasta dejan de asistir a la iglesia o al grupo de discipulado, o al grupo de mentoreo. Otros dicen, pues yo lo hago a mi manera, Dios no me lo dio, entonces yo lo consigo a mi manera. Y se nos ha olvidado que los nos de Dios también son buenos. Y quiero que lo repitas conmigo, los no de Dios también son buenos, no solo los sí. Y quiero que miremos unos ejemplos en la palabra del Señor. Y todo esto sucedió porque precisamente esta semana estaba hablando con mi esposo, porque ustedes saben y ustedes nos acompañaron en todo este proceso de la enfermedad de mi papá. Y finalmente Dios respondió no a lo que yo quería. Y no a que Él se sanara aquí en la tierra, no a que Él todavía estuviera unos años con nosotros, pero sí a llevárselo a su presencia, sí a que ya había terminado su tiempo. Y yo sí me he cuestionado, yo tengo que ser honesta, Señor, ¿qué pasó? No oramos lo suficiente, no oramos como era. ¿Por qué tu respuesta fue no? Y estaba meditando en eso cuando precisamente el Espíritu Santo me dijo, es que los no de Dios son buenos. Y a veces no los vemos como buenos porque un no es un rechazo. Obviamente cuando alguien te dice no, cuando en el colegio uno le pedía al amiguito que le compartiera a las 11 y te decía que no, entonces pues es un rechazo. O cuando le pides a un compañero de oficina que te ayude y te dice no, obviamente es un rechazo. O cuando en la casa la mamá le pide a los hijos que les ayuden o al cónyuge, a la pareja, y entonces dicen no, y uno, o viceversa. Entonces no es un rechazo, pero los no de Dios no son un rechazo en el sentido de la palabra, sino es su bondad por lo que viene. Y el primer ejemplo lo encontramos en 2 de Samuel 7. Ahora no voy a leer todo el pasaje,
porque es un pasaje extenso y es bien especial. Pero aquí ya David es rey. Ya ha pasado todo el tiempo del desierto, ya Dios lo ha honrado, ya está reinando y dice, aconteció que cuando el rey habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, o sea, eran un tiempo muy especial de David, era un tiempo de descanso, de paz, de recoger todo eso que había sembrado y toda la angustia. Dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios, está entre cortinas. Y el profeta Natán le dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón porque Jehová está contigo. Ahora quiero que miremos la petición de David. El deseo de David era hacer algo bueno, era hacerle un templo a Dios, porque él decía, Dios mío, yo estoy muy bien, yo quiero darle gracias a Dios, yo quiero honrar a Dios, quiero hacerle un templo. Y al profeta Natán también le pareció, oiga, sí, qué bonito este de David, era un gesto bonito, era algo especial. Aquí no había nada de pecado, nada de raro, era David queriendo honrar a Dios, David queriendo honrar a su rey, David queriendo darle la gloria a Dios que lo había puesto como rey. Y entonces el profeta dijo, oiga, qué chévere, David. Le dijo, hágale. Pero dice la palabra en el versículo 4, aconteció aquella noche que vino la palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que han dado de tienda en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus, a quien haya mandado apacentar mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me has edificado casa de cedro? Y empieza a decirle a David lo que hizo con él. Pero mire qué curioso, esto no era un mandato de Dios, eso fue algo del deseo del corazón de David, una buena intención para hacer algo para Dios. Y versículo 12, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tu padre, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y yo le seré a él por padre y él me será mi hijo. ¿Qué le dijo Dios a David? A ver los que están aquí, ¿qué le dijo Dios a David? Que no lo hiciera, que no. Vean, y vuelvo y digo, es algo bueno. ¿Cuántas veces le pedimos a Dios cosas buenas del deseo de nuestro corazón? David no estaba queriendo hacer algo egoísta, era algo bueno y Dios le dijo, no, va a ser tu hijo, tu linaje, va a ser alguien que venga después de ti, va a ser una persona de paz. Otro pasaje dice que Dios le dijo que no, porque como él había sido tan guerrero, había derramado mucha sangre, pero Dios le dice que no. Ahora, ¿cuál fue la actitud de David? Que eso es lo que quiero que miremos. ¿Cómo reaccionamos cuando Dios nos dice que no? Y quiero que lo piensen antes de mirar la actitud de David. ¿Cómo reaccionas cuando Dios te dice, no te voy a dar ese puesto que quieres, no te voy a dar la casa que quieres, este no es el momento para que hagas ese viaje, no te voy a dar la sanidad que me estás pidiendo, no te voy a dar X, Y o Z? Piensen ahí. ¿Cómo reaccionamos cuando Dios nos dice que no? A ver aquí. No nos gusta, sí, a mí tampoco. No me gusta, estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué más? De mal genio. Sí. Sí, podemos dejar de orar muchas veces, eso es cierto, como, ya no te pido nada.
ya no me quiere, sí, Dios no me quiere, Dios no está interesado en mí, Dios no me escucha. Usualmente no reaccionamos bien. Ahora, yo, María Elena Cortés, en el lugar de David, me hubiera enojado. ¿Cómo así que mi hijo? ¿Por qué él y por qué no yo? Yo fui el de la idea. Yo fui, Señor, la que se le ocurrió el templo. No va a ser mi hijo. ¿Por qué él tiene que hacer algo que yo le diga y por qué no puedo ser yo? No, esa es la fácil. ¿Por qué no puedo ser yo? Porque tiene que ser otra persona. Yo evaluándome honestamente, esto es porque todos decimos, ay no, si yo hubiera reaccionado bien. Pero David sí reaccionó bien. Y debemos aprenderle a David. Mire lo que dice David. Versículo 18. Dice que el profeta Natán no solo le dice que su hijo va a ser el que va a construir el templo, sino que obviamente es la promesa y el pacto de Dios de que va a reinar eternamente, y ahí es cuando le da el pacto de que va a reinar eternamente la generación de él. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y quién es mi casa para que tú me hayas tratado así? Y aún te ha parecido poco esto, o sea, que yo te haga templo, pues tú también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Y empieza a agradecerle a Dios. Qué impresionante la respuesta de David. Él con esa palabra, él a escuchar que no puede hacer el templo, pero a la vez viene la promesa de Dios, él va en humildad delante del Señor y decirle, gracias Dios. No lo puedo hacer, pero un descendiente mío lo va a hacer. Gracias Dios, no me concediste lo que yo quería de la manera que yo quería, pero un hijo mío lo va a hacer. Viene promesa delante de mí. Y esa es la primera actitud que nosotros debemos tener cuando Dios nos da una respuesta, sea sí, no o espera, pero hoy quiero enfocarme en no. Y es gracias Dios, porque tú estás pensando en mí. Si nosotros podemos enfocarnos en la bondad de Dios y no en nuestro propio ego y nuestra autosuficiencia de creer que nosotros sabemos lo que queremos. Si no podemos enfocarnos en la bondad de Dios, David se enfocó en la bondad de Dios. David decía, pero Señor, o sea, yo soy el menor de mi casa, yo he pasado por muchas cosas y aún así él vio como una honra grandísima que Dios le dijera, tú serás, tu familia, tu descendencia será, reinará eternamente. Ahora, David no sabía que Jesús iba a ser del linaje de él. Él no tenía ni la menor idea. Pero él, sí, él empezó, sí, nosotros vamos a reinar eternamente. Es que yo, David tenía un corazón humilde, por eso es que tiene un corazón conforme al de Dios. Porque tenía un corazón humilde, Señor, gracias porque me escogiste. Y esa es la primera respuesta. Reconocer quién es Él y quién soy yo. Reconocer, Señor, gracias, me dijiste que no lo entiendo, pero gracias. Tu palabra es buena y tú eres bueno, gracias. Gracias. Porque puedo confiar en ti. ¿Saben qué? Los no de Dios prueban mucho cuánto de verdad confiamos en Dios. Cuánto de verdad estamos dispuestos a creer que Él tiene algo bueno y que el no es algo bueno. Vamos a la segunda, que también tiene que ver con David. Y tiene que ver con el niño que David tuvo con Betsabé, el primero, que la Biblia no nos dice el nombre, está en 1 Samuel 12. Y entonces, bueno, pasa toda la trama que hace David, se acuesta con la vecina, mata al esposo de la vecina. Eso es igualito a las historias que escuchamos hoy de ¿cómo se llama?
de celos y de envidias y de todo ese tipo de cosas, de las noticias. Ay, Padre. Pero finalmente Betsabé está con David en el palacio, y está ahí con David, tiene su bebé, y Natán viene y le dice, oiga David se arrepiente, pero le dice, ese bebé va a morir. Ahora, hay unos que dicen, pero ¿por qué el bebé va a morir si el bebé no tiene la culpa? No, muchos dicen eso. Pero si él no tiene la culpa, es una inocente criatura. Inocente sí era. Y posiblemente no tenía la culpa. Pero Dios le dijo, ese bebé va a morir. Dice, por lo cual ahora y le dice todo lo que va a pasar. Va a pasar que va a morir tu hijo, vas a tener problemas familiares, bueno, una cantidad de cosas. Y versículo 15 dice, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, o sea, Betsabé, y enfermó el niño gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Al séptimo día murió el niño. Miren, muchas veces nosotros queremos que Dios bendiga el fruto de nuestro pecado. Me explico. David ya había reconocido su pecado, ya Natán lo había confrontado, ya le había dicho, mira, estas son las consecuencias de tu pecado, que si tú lees el capítulo 12 son muchas y son muy fuertes. David se arrepiente, David va al templo, David pide perdón y David guarda la esperanza de que Dios le deje al niño. Y muchas veces nosotros decimos, uy, sí, Señor, este negocio no debí haberlo hecho. Uy, David, Señor, este negocio no debí haberlo hecho. Perdóname. Pero haz que salga. Uy, Señor, esta relación, yo sé que no debí haberme metido en esta relación, pero ay, Señor, bendícela. Y empezamos a negociar con Dios. Uy, Señor, no di el diezmo. Ay, pero Señor, bendíceme este mes. Perdóname porque no di el diezmo, el próximo mes lo doy, pero bendíceme este mes. Ay, Señor, no, me dio pereza leer la Biblia y la palabra. Ay, sí, yo me arrepiento, pero dame tal cosa. Y esto es más o menos la situación de David. David se arrepintió y se arrepintió genuinamente. No estamos aquí, la palabra dice claramente que David se arrepintió. El Salmo 51, el Salmo 32 nos muestran eso. Pero David dijo, no pierdo nada, ¿no? No pierdo nada. Además ayuné. Chévere, ayuné. ¿Cuántas veces hemos ayunado y orado por cosas que Dios nos ha dicho que no, o que son consecuencia de un pecado y queremos que Dios las bendiga? O que sabemos claramente que Dios nos ha dicho que no, porque Dios ya le ha dicho el niño va a morir, no va a vivir. Finalmente el niño murió. O sea, no valió ayuno, no valió oración, porque Dios, ese niño era un niño de adulterio y homicidio. Ahora, quiero aquí que pensemos en algo. ¿Qué hubiera sucedido si ese bebé hubiera vivido y él hubiera sido nombrado rey? Hubiera sido un rey ilegítimo, porque fue concebido en pecado. Porque ahí ese era un bebé fruto de... Y entonces ya Dios le había dado la promesa a David, y en la genealogía de Jesús habría un bebé ilegítimo, un bebé que no seguía
Y Dios es un Dios legítimo. Dios es un Dios que honra. David después fue la mujer, Betsabé después fue la mujer de David y estuvo en el palacio como su mujer, no como la mujer de Urías. Si ustedes se dan cuenta, hasta aquí decía la mujer de Urías, después de aquí dice Betsabé. Curioso. Entonces él hubiera sido el hijo de la mujer de Urías, pero es rey. Los no de Dios son buenos. Al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, cambió sus ropas y entró en la casa de Jehová. ¿Y qué? Adoró. Y después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Pues que se le quitó la bobada. Él aceptó ese no de Dios y adoró al Señor. Segundo, cuando Dios dice no, adora. Cuando Dios dice no, adora, sea consecuencia de un pecado o sea sencillamente que Dios te dijo no, como anteriormente. Las dos veces David adoró, en algo positivo y en algo que era consecuencia del pecado. David adoró. Cuando Dios te dice no es por algo, así como las mamás decimos: yo se lo digo por algo. Dios no lo dice por algo. A mí mis hijos me dicen que yo soy muy paranoica. Cuando yo les digo: mire, cuidado, mire, no sé qué, mire, pasó esto. Ay, mamá, pero por algo se los digo. Por algo Dios nos dice que no. Dios sí veía el futuro y Dios sabía lo que podía pasarle a este niño. Ahora, después dice que David consoló a Betsabé. ¿Cómo la consoló tanto que ya la dejó embarazada otra vez? Y de ahí nació Salomón. Gracias. Pero el nombre de Salomón era Jedidías, que significa amado de Jehová. Dios amó a ese niño y le dijo: lo van a llamar así. Nosotros lo conocemos como Salomón, pero para Dios era Jedidías. Amado de Jehová. Y si ustedes miran, yo miré hoy, los hijos de David eran 6 o 7 antes de que llegaran a Jerusalén y luego Salomón, más la hija Amón, que era el mayor. Absalón lo mató por violar a la hermana. Absalón después se rebeló y también falleció. Adonías se autoproclamó rey y también. Y los otros 3 hermanos, la Biblia no habla mucho de ellos, pero no fueron los reyes. Fue el menor el que fue rey, fue el que Dios escogió y fue Salomón. Fue Salomón. El no de Dios, el bebé que falleció, Dios le dio un bebé amado de Jehová que se llamaba Jedidías, fue el rey de Israel. Pero vuelvo a lo mismo, la actitud de David: adoró y confió. Y mire la bendición tan impresionante que vino. Por último, Hechos, la iglesia primitiva, Hechos 16. Y entonces estaba Pablo y Bernabé y ya iban a iniciar su tercer viaje misionero. Y Pablo se agarra con Bernabé y pelean así tenaz. Eso les hablamos la vez pasada. Y entonces Bernabé se va con Juan Marcos y Pablo se va con Silas. Y hablamos mucho de Silas, pero antes dice que Silas era un profeta.
15:32. Y entonces Pablo se va con alguien que era identificado como profeta, que escuchaba la voz de Dios. Y entonces en el versículo 6 dice que comenzaron su segundo viaje misionero y se fueron por toda la costa de Asia. O sea, ellos partieron de Jerusalén, luego Antioquía, y cogen la costa, y es más o menos, si quieren entender, bordeando el mar Mediterráneo, y llegaron a donde el mar Mediterráneo se junta con el mar Egeo, que es todo Turquía. Ellos estuvieron en Esmirna y todo eso es Turquía. Y dice aquí, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, todo eso es Turquía. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Este es un no, pero así, prohibido, se lo prohíbo. El Espíritu Santo les dijo no. No vayan a Asia. ¿Por qué? Porque ellos querían seguir subiendo como por el borde del mar Egeo. O sea, como bordear toda Turquía. Y el Espíritu Santo les dijo no. Ahora, Pablo escuchaba la voz de Dios, y tenemos un profeta, que los profetas hablan lo que Dios dice. Y él les dijo, esto era algo bueno. ¿Por qué no es bueno predicar la palabra de Dios? ¿Por qué no es bueno ir y hacer discípulos? Pues ese fue el mandato. Y dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Es que además de todo, el Espíritu Santo se los prohíbe, pero es que Pablo sí era terco, e intentó ir a Bitinia. ¿Y cuántas veces Dios nos ha dicho, no hagas eso, y nosotros intentamos? Y el Espíritu Santo vuelve y nos detiene, y algunos que son tercos y rebeldes, y ahí sí Dios dice, pues mijito, estréllese. Gracias a Dios, Pablo y Silas fueron obedientes y entendieron que si era de Dios, que les estaba diciendo que no. Y dice, pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie rogándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Macedonia era la parte alta de Grecia. O sea, por Macedonia entraban a Grecia. El Señor le estaba diciendo, Pablo, pasa de Asia a Europa, pasa de Asia a Grecia. Y ese tercer viaje misionero es toda Grecia. Es Éfeso, es Filipos, es Tesalónica, es Corinto. Y si ustedes se dan cuenta, está la epístola de los Efesios, la epístola, las dos cartas de los tesalonicenses, todo eso era Macedonia y Grecia. Se me fueron las otras, Filipenses, Filipos, tesalonicenses. Dice que se llevó a Timoteo, tenemos las cartas de Timoteo. Bueno, está Galacia, que Galacia sí era Asia, y Romanos, que era Italia. Dios quería. ¿Y cuántas veces el Espíritu Santo nos dice, háblale a fulano, no es el tiempo de sutano, y nosotros somos tercos y nos llevamos unas estrelladas? ¿Cuántas veces el Espíritu te dice, no hagas eso, no hables así? Y nosotros, pero es que yo, porque es que soy hijo de Dios, porque… Mire, una de las cosas que yo me he encontrado es que mucha gente hiere en nombre de la verdad de Dios. Y el Espíritu claramente dice que debemos hablar la verdad en amor. No, pero es que yo soy así. Aquí fue en una visión. Ahora, como les he dicho varias veces, dice que ellos zarparon, fueron a Troa, luego a Samotracia y llegaron a Neápolis y a Filipos. Y unos días después estaban en la cárcel. Yo, María Elena Cortés, honestamente le hubiera reclamado a Dios. ¿Cómo así? Que tú me mandas a Macedonia y termino en la cárcel. Si yo me hubiera ido para Bitinia, Señor, seguro que esto no hubiera pasado. ¿Sí o no que uno a veces le hace? Bueno, yo sí le hago ese tipo de reclamos a Dios, yo no sé ustedes. ¿Por qué? ¿Cómo así que lo que Dios me está diciendo que haga me va a traer dolor, cárcel? ¿Sí? ¿Cómo sabemos? Pues ahí está toda la historia. Dice 23, después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel.
mandando al carcelero que los guardase con seguridad y los metió al calabozo más profundo. El sí de Dios o el no del Espíritu Santo, que no fueran a un lugar, los trajo a una cárcel, los trajo a un dolor, los trajo, y uno dice, no, pero Dios, ¿cómo así? ¿Qué hay de bueno en esto? ¿Qué hay de bueno en que yo te obedecí y terminé en la cárcel? ¿Qué hay de bueno que yo te obedecí y me azotaron? Vuelvo y les pregunto, ¿cuántas veces le hemos dicho a Dios, Dios, yo te obedecí y mira en la que estoy? Yo te obedecí, yo sentí que esto que yo hice era tu voluntad y mira lo difícil que ha sido. Mejor lo hubiera hecho como yo pensaba, pero ellos no, otra vez. A medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Otra vez, 3 no y 3 adoraciones. Cuando Dios te dice no, adora y confía. Además, ellos no estaban cantando pasito, ellos estaban cantando a grito herido. Porque dice que los presos lo oían y alababan a Dios y oraban. ¿Has orado y adorado cuando Dios te dice que no? ¿Has exaltado a Dios, levantado tus manos y cantar, no sé, tú eres rey, eres soberano? Y decir, confío en ti, Dios, confío en ti aunque me dijiste que no, confío en tu bondad aunque me dijiste que no, confío en que aunque me dijiste que no y me mandaste para acá, y aunque está siendo difícil, confío en ti, porque Pablo y Silas no la estaban pasando bien. Nosotros conocemos la historia, pero ellos no sabían lo que iba a pasar. Ellos solo se dedicaron a decir, Espíritu Santo, nos trajiste acá, nos dijiste que viniéramos acá, aunque esto sea difícil, te alabamos y te adoramos. Y todo esto sucedió porque el Espíritu Santo les dijo, no vayan a Asia, váyanse a Macedonia y Grecia. Y ya después sabemos lo que pasó, ¿no? Se convirtió el carcelero, el terremoto, no se fueron los presos, el carcelero y su familia se salvó. Y no sabemos cuánto más. Creyeron a Dios, dice el 34, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Los soltaron al día siguiente. Y uno dice, uy, Señor, por causa de ese carcelero pasó todo lo que pasó y por su familia. ¡Wow! ¡Wow! Pero fue más porque ellos obedecieron al Espíritu Santo cuando les dijo, no vayan a Asia, vayan a Macedonia, porque allá hay gente que también necesita de mí. 3 nos donde las personas que recibieron los nos adoraron, no se enojaron con Dios, no se fueron de la iglesia, todo lo contrario, David fue al templo, pues Pablo y Silas no podían, obviamente, pero adoraron y confiaron en que Dios es un Dios bueno, es un Padre bueno, que para siempre es su misericordia y que si dice no, es por algo bueno. Y tenemos que tener nuestra fe y nuestra confianza que Dios es bueno, aunque diga no. Y si estás con alguien allí, dile, Dios es bueno, aunque te diga que no. Los sí, los no y los espera de Dios, todos son buenos porque Dios es bueno. Y vamos a orar. Y vamos a decirle, Padre, perdóname por haberme enojado o haber dejado de orar, o porque me sentí rechazado, porque dudé, porque lloré, porque bueno, no sé cuál otra actitud hayas tenido. Dile, perdóname porque cuando me dijiste que no, no me gustó.
Inclusive me alejé de la iglesia o del discipulado, lo que sea. Cuando tú me enseñaste algo en tu palabra que iba algo en contra de lo que yo creía y me dijiste no hagas eso, yo me enojé y me alejé. Perdóname, Señor. Y yo te pido que tú me perdones y me limpies con tu sangre, la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Y yo hoy, y ahora conmigo, me determino a creerte que cuando dices que no, es por algo bueno. Que cuando me dices espera, es por algo bueno. Que cuando me dices sí, es por algo bueno. Y voy a confiar en ti, aunque tu respuesta sea no a mi oración. En el nombre de Jesús, yo te entrego mi vida. Y yo te pido que seas el Señor. Y gracias porque has sido el Señor y me has dicho no. Ahora yo quiero reaccionar como un hijo que confía en los no tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios es bueno y Él es Padre amoroso, Padre que quiere nuestro bien. Entonces yo te animo a que siempre puedas confiar en su amor. Cuando te dice sí, cuando te dice tal vez, cuando te dice espera o cuando te dice no. Porque los no de Dios también son buenos y que en nuestra vida podamos desarrollar ese espíritu de adoración. No importa la respuesta que Dios nos dé. Que Dios los bendiga, que podamos crecer. Allí va a aparecer el número al cual te puedes contactar y en lo que podamos servirte, ayudarte para que puedas crecer en tu fe y ser discipulado. Bendiciones. Hemos finalizado nuestra transmisión, pero puedes seguir conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, Facebook e Instagram como Familia del Rey. También puedes seguir conectado con nosotros a través de nuestra emisora online, Familia del Rey Radio. Si deseas, puedes llamarnos o escribirnos al WhatsApp 318-223-0269. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Somos Familia del Rey.